Un momentico, está un poquito por acá. Ok. Bueno, hoy estamos a ¿qué? 20 de noviembre del año 2000. Entonces vamos a iniciar hoy el tema de límites de campos escalares, ¿no? Límite continua, que es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí tengo un ejemplito de ya más sencillo de lo que ustedes vieron de límites de funciones de una variable o una función escalar. Esa función está definida, es x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Obviamente uno no está en el dominio de la función por este denominador. Eso hace que f de 1 no exista. Es decir, la función, como en cálculo 1, es discontinua en x igual a 1. No obstante, el hecho de que la función no tenga límite en 1, o mejor, la función esté definida en 1, no quiere decir que la función eventualmente no tenga límite en en ese valor de x igual a 1. Para hacer uso, pues lo que ustedes vieron en cálculo 1 es que ustedes, por ejemplo, construyen una tabla de valores, es decir, toman valores de x muy cercanos a 1, pero diferentes de 1. Esos valores de x pueden estar a la izquierda de 1 o a la derecha de 1. Y cuando ustedes arman esa tabla de valores, observan que los valores de f de x están muy cercanos de 2. Eso quiere decir, un poquito ya más formalmente, diciéndolo de que cuando x tiende a 1, los valores de f de x tienden a 2. O, en una notación más matemática acerca del límite, que el límite de f de x en x igual a 1 es 2. Eso es lo que quiere significar esto. Formalmente, para probar que esto es cierto, que el límite de la función f cuando x tiende a 1 es 2, entonces se considera un épsilon dado, y se busca entonces un delta, que posiblemente también puede depender de épsilon, tal que si la distancia entre x y 1 es positiva, esto lo que significa es que x es diferente de 1, y la distancia entre x y 1 es menor que delta, entonces busco establecer que la distancia entre x y 2 es menor que épsilon. Para hacer eso, pues yo les mencioné la vez pasada, en términos en términos experimentales o de física experimental, las entradas siempre son valores que se consideran como las causas, y los f de x los efectos, y f es la función que relaciona causas con efectos. Entonces, uno siempre, esto es lo que uno observa, ¿no? Entonces, en estos hechos observados, para estos hechos observados yo considero una tolerancia épsilon, y busco una tolerancia para las causas, que son en este caso los x, o las entradas. Entonces, para hacer eso, entonces uno parte de lo que conoce, ¿no? De los efectos, ¿no? Muy bien. Entonces, procedemos de la siguiente manera. Consideramos la distancia entre el efecto, ¿no? Partimos de los efectos. Entonces, consideramos la distancia entre x y 2, menos 2. Hacemos este límite, esto lo simplificamos de esta manera, y finalmente esto nos queda que esto es, obviamente esto lo puedo hacer porque como x menos 1 es positivo, entonces x es diferente de 1. Al hacer eso, entonces puedo simplificar, disculpe, como x mayor menos 1, el valor absoluto de x menos 1 es mayor que 0, x es diferente de 1, y con esto entonces puedo simplificar estos dos términos. Y entonces esto me da x más 1, que restándole 2 me da valor absoluto de x menos 1. Y obviamente, de acá sabemos que la distancia entre x y 1 es menor que delta, entonces esto es menor que delta. Ahora, ¿yo qué necesito demostrar? Que la distancia entre
f de x y 2 vale epsilon, pero yo tengo demostrado que es delta. Entonces, para que estas dos cosas coincidan, pues lo único que hay que hacer es que epsilon sea igual a delta. Y eso demuestra que efectivamente el límite de la función f de x cuando x tiende a 1 es 2. Ahora, esta misma idea se puede llevar a campos escalares. Es decir, se considera ahorita entonces que tenemos un campo escalar f que está definido de Rn, n puede ser 2 o 3 en los reales. Básicamente, porque puede considerarse dimensiones mayores, ¿no? Consideramos un punto que no necesariamente se encuentra en el dominio de f, y entonces intuitivamente vamos a decir que el límite de f de x en A, el límite de f en A es L, si cuando x tiende a A, los valores de f de x tienden a L. X tiende a A quiere decir que los valores de x son, primero que todo, estar muy cercanos de A. Y segundo, que los valores de x son diferentes de A. Si esto sucede, y este límite yo digo que es L, ojo, si esto sucede y yo digo que esto sucede, entonces ¿qué sucede? Los valores de f de x van a estar muy cercanos de L. Esto lo podemos, al igual que el límite de funciones de una variable, lo podemos poner un poquito más fino. Evidentemente, si x está muy cercano de A, quiere decir que la distancia entre x y A está muy cercana de 0. Y x es diferente a, quiere decir que la distancia entre x y A es positiva. Si esto sucede y este límite vale, pues entonces lo que yo espero es que la distancia entre los valores de f de x y L están muy cercanos de 0, porque estoy diciendo que los valores de f de x están muy cercanos de L. Esa es intuitivamente la noción de límite para funciones de más de una variable. Evidentemente aquí nos enfrentamos a una primera dificultad, y es que, por ejemplo, para funciones de una variable, pues es muy fácil. Yo simplemente tomo un punto A que no necesariamente está en el dominio de la función, y yo lo que hago es observar qué pasa con estas alturas f de x. Aquí está x y aquí está f de x. Se supone que aquí esta altura es el límite, ¿no? Bueno, voy a poner esto así. Entonces, cuando x tiende a A, pero x es menor que A, es decir, ahí ya estoy metiendo que x es diferente de 0. Entonces yo vuelvo, insisto, tomo el x, la altura f de x, f de x, f de x, f de x. Observen que con los valores de x me voy acercando a los valores de A. Y con las alturas f de x me voy acercando a L. Igual cosa sucede si yo, por ejemplo, aquí tomo un x a la derecha, es decir, para x mayores que A, pero x tienden a A. Entonces, en este caso, lo que sucede es, este es x, altura f de x. Obsérvese que me voy acercando a por la derecha. Y lo que voy observando es que las alturas f de x, cuando x tiende a, las alturas f de x se van acercando al valor de L, que es esta alturita que yo puedo poner aquí con azul. Esto sería el valor del límite. Esa, digamos, es la noción intuitiva de este asunto. En términos de funciones, por ejemplo, si n valiera 2, pues aquí pues la cosa se nos pone a nosotros un poquito más complicada, porque si yo considero que estoy en R2 y este es el centro, este es el punto A, entonces, y por aquí tomo a X, evidentemente esto es un disco de centro en A y de radio epsilon. Entonces, el problema que voy a tener allí, jóvenes, es que en la medida en que me voy acercando a los valores de A, pues los valores de f de x tienen que ir acercándose a L. Aquí tengo más adelante una interpretación de eso. Aquí está en R2, entonces, ¿qué es lo que voy a esperar? Intuitivamente hablando. Hay dos formas de ver esto para más de una variable. Primero, la versión geométrica, es decir, en términos de aproximaciones. ¿Sí? Esto es en términos de aproximaciones. Discúlpeme.
Este es en términos de aproximación, este es en términos de distancias. Distancias. Ok. Entonces, lo que estoy observando es que si yo, por ejemplo, tomo un X aquí, un punto X, o un punto de coordenadas XY, como dicen allá, para el caso de dos variables, aquí tomo un punto de coordenadas XY. Entonces, cuando este punto de coordenadas XY está en el disco, o en la bola, como decimos nosotros los matemáticos, de coordenadas AB, de centro de coordenadas AB y de radio delta. Entonces, cuando yo estoy aquí muy cercano, tomo puntos muy cercanos de eso, entonces lo que voy a esperar es que aquí, a este otro lado, voy a tener que los valores de F están en una bolita de centro en L y de radio epsilon. Obviamente esta bolita, voy a mover esto para acá, esta bolita aquí está definida como el conjunto de los puntos que cumplen esta desigualdad, x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado menor que delta. Y en este segundo caso, voy a bajar este un poquito más para acá para que me quede todo después mejor. Quiere decir que los valores de x están entre, eso lo pueden hacer ustedes el cálculo, si ya miraron los libros de cálculo 1, van a encontrar esto. Los valores de x están entre, los valores de x, no, los valores de f de x. Los valores de f de x están entre L menos f de x, y, no me cupo acá, así que me cupo. Están entre L más epsilon. Entonces, eso es en términos de distancias, ¿no? Bueno, eso ahorita eso lo pueden mirar ustedes simplemente porque yo estoy mirando la distancia entre el punto de coordenadas, tal vez este sí se los voy a explicar, la distancia entre el punto de coordenadas aquí y con el centro, ¿no? Y esto pues es simplemente la raíz de x menos al cuadrado más y menos b al cuadrado, y esto es menor que delta. Evidentemente, si yo tomo aquí un cuadrado, pues aquí tomo un cuadrado, y aquí me queda un cuadrado, lo que quiere decir que aquí me faltó un cuadrado. Perfecto. Eso es, por eso es esta explicación de esto. Y eso es en términos de distancias. Entonces, el hecho de que delta sea muy pequeño y esta distancia sea menor que delta, pues obviamente esto hace que x esté muy cercano, el punto de coordenadas x y esté muy cercano al punto de coordenadas AB. Entonces, esa es una ilustración del límite. Vuelvo, insisto, cuando cuando el punto de coordenadas XY tiende al centro del disco, entonces los valores de f de x, y se van a acercar a L. Bueno, aquí por cuestiones de costumbre, se me olvidó poner f de x, y. La otra interpretación es en términos de gráficas, ¿sí? Es en términos de aproximaciones. Este es para el caso de las aproximaciones. Voy a poner aquí el título. Entonces, lo que yo voy a observar es lo siguiente. Si yo tomo aquí un punto muy cercano del AB, entonces esta altura, es importante tener en cuenta, esta altura, que es esta misma altura, es el límite. Entonces, cuando yo tomo un punto X aquí muy cercano a donde yo voy a calcular el límite, que es el centro del disco, entonces voy a tener esta altura. Esta altura va a ser f de x, y. Y obviamente esa altura va a corresponder a una altura por acá. Y entonces, en la medida que yo me voy acercando hacia el centro del disco, voy encontrando que las alturas van a estar muy cercanas de L. Esa es la interpretación entonces geométrica, o en términos, disculpe, en términos de aproximaciones de lo que se llama el límite, ¿no? Esas son las dos interpretaciones. En términos de aproximaciones y en términos de distancias. Entonces, eso justifica entonces esta definición que yo tengo acá.
para extendida precisamente el caso de funciones de funciones de una variable a eh, o de funciones escalares a funciones de más de una variable o campos escalares. Entonces, disculpen. Entonces, esto es lo que tenemos que entender intuitivamente por lo que significa el límite de f de x cuando x tiende a. Muy bien, ahí está. Entonces, el f de x, el límite f de x en a es L, si cuando x tiende a los valores de f de x tienden a L. Es decir, si cuando x está muy cercano de a pero diferente de a, entonces los valores de f de x están muy cercanos del valor de L. Acuérdense que si x está muy cercano de a, quiere decir que la distancia entre x y a es muy pequeña. Y evidentemente si x es diferente de a, la distancia entre x y a es positiva. Y decir que f de x está muy cercano de L, pues quiere decir que la distancia entre f de x y L está muy cercana de 0. Entonces, ahorita, ¿dónde viene el cuento? Yo conozco en los efectos. Acuérdense que estos son causas. Y estos son efectos. Yo conozco la tolerancia en los efectos, pero no conozco la tolerancia en las causas. Por eso es que dice, dada una tolerancia en los efectos, busco una tolerancia en las causas. Aquí está, y esa es la definición formal del límite. La tolerancia épsilon es para los efectos. La tolerancia delta es para las causas. Eso es todo lo que hay que saber. Por lo tanto, formalmente vamos a decir que el límite de la función f en a es L. Si hay una tolerancia en los efectos, se puede contar una tolerancia en las causas, la cual posiblemente depende de esa tolerancia en los efectos, tal que si x está en el dominio de mi función, la distancia entre x y a es positiva. Acuérdense que esto quiere decir que x es diferente de a, ¿no? Y la distancia entre x y a es muy pequeña, es decir, es menor que un delta, entonces la distancia entre f de x y L es menor que epsilon. Ahí es importante notar que en el dominio o en las causas tengo puntos en Rn, por lo tanto aquí la medida se hace en la norma. Es decir, es la raíz cuadrada de la diferencia de las componentes de esa resta de esos dos puntos, de x y a elevado al cuadrado. ¿Sí? Y esto que está aquí es la distancia entre los dos números reales. Acuérdate que un campo escalar es una función de valor real. Entonces, f de x y L son números reales. Esto es en las variables y esto es en los valores. Entonces, en las variables la distancia se mide en norma y en los valores se mide con valor absoluto. Eso es todo lo que tienen que hacer. Importante tener en cuenta para este caso de esta demostración de límite. Componente a componente esto se puede mostrar porque como estos son suma de cuadrados, ¿sí? Entonces, obviamente, estos números son positivos, o no negativos, mejor. Y cualquier número negativo es mayor o igual que cualquiera de ellos. Por esa razón, esta suma de cuadrados es mayor o igual que este término al cuadrado, cualquiera de ellos que el que sea que tiene usted a la izquierda y a la derecha. Entonces, de esa manera, esto que es la distancia entre x y a, si esto es menor que delta, pues obviamente esta distancia entre cada una de las componentes o componente a componente entre el punto x y el punto a es menor que delta. Por ejemplo, si yo tengo el punto que x es el punto de coordenadas x, y el punto a tiene componentes a, b, entonces, evidentemente, la suma de estos dos cuadrados es mayor que cualquiera de ellos, es lo que estoy diciendo acá, míralo. Por lo tanto, si tomo aquí raíz cuadrada, la raíz de una cantidad al cuadrado es su valor absoluto. Y aquí me queda raíz cuadrada también. Aquí tomo raíz cuadrada y aquí me queda raíz cuadrada. Esto es esto. Y la raíz cuadrada de y menos b al cuadrado, pues es el valor absoluto de y menos b. No se olviden, por favor, no se olviden de este asunto.
para, para todo A, para todo A, o para todo número real A, como le quieran decir, la raíz de A al cuadrado es igual al valor absoluto de A. No se olviden de eso, que eso es lo que estoy utilizando acá. Sobre todo en esta parte aquí cuando estoy tomando la raíz cuadrada. Entonces, esto sería igual al valor absoluto de x menos a. Y aquí cuando tomo raíz cuadrada de esto al cuadrado, pues eso sería igual al valor absoluto de y menos b, y evidentemente aquí a la derecha también tomo raíz cuadrada. Y por eso es que me aparece esta expresión. No se olviden de eso. Lo mismo pueden hacer si consideran esto en R3, ¿no? Bueno, jóvenes. De esa manera, por eso entonces aparecían estas dos interpretaciones en el plano de lo que es un límite, las que ya previamente hablé. Entonces, una primera cosa es cómo se demuestra que efectivamente, o de manera formal, que efectivamente el límite de una función en un punto da un cierto valor o cierto número real L. Entonces, Reyes Hernández apenas acaba de llegar. Reyes Hernández tiene problemas con internet. Valentina tiene problemas con internet. Alguien que esté ahí pendiente del chat por si alguien escribe. La verdad, yo no aquí tengo, no tengo. Valentina, ¿me escucha? Valentina. Sí, profe, sí, señor. ¿En problemas con internet? Profe, es que se me cayó del computador y estaba ingresando por el celular. Ya. ¿Se le dañó el computador? No, profe, el internet se me cayó del computador. Eso es porque usted dice que se cayó el computador. Yo dije, se le cayó el computador, se le dañó. No, profe. No me asuste, carajo. Ya estoy muy viejo para que me esté asustando. Cualquier cosa, por favor, alguien que esté pendiente ahí del WhatsApp, y yo estoy pendiente de la medida de lo posible aquí también mirando para darle la entrada, ¿vale? Bueno, Valentina. Entonces, explicaba aquí que para campos escalares en n variables hay que tener en cuenta estas desigualdades, ¿no? Son importantes, vamos a ver más adelante para calcular, demostrar formalmente que el límite de un campo escalar en un punto me da un cierto valor o cierto número real L. Bueno, aquí tenemos un ejemplito, esto es un polinomio. Y nosotros sabemos que calculo que el límite de un polinomio en un punto pues es evaluar el polinomio en el punto. Entonces, por ejemplo, si tomo el límite de este campo escalar en el punto 2, 3 y reemplazo ese x aquí por 2, eso me da 4. 4 por 2 me daría 8. Y le resto el valor de y, que vale 3 al cuadrado, que sería 9. 8 menos 9 da menos 1, que es este límite que tengo acá. Esa es la forma en que yo hago el cálculo de límites, ¿sí? Pero una cosa es calcular límites y otra cosa es demostrar la existencia de un límite. Entonces, para demostrar que efectivamente ese límite vale 1, pues utilizamos la definición de epsilon deltas, la definición de Weierstrass. Entonces, para todo epsilon dado, debo encontrar un delta. Recuerde que esta es la tolerancia en los efectos y esta es la tolerancia en las causas. Tal que si la distancia entre este punto, ¿sí? Aquí esa distancia es la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Esa es la distancia entre el punto de coordenadas x y el punto de coordenadas 2, 3. Esa distancia es menor que delta. Debo considerar que el punto de coordenadas x, y es diferente del punto de coordenadas 2, 3. Esto simplemente quiere decir que esta distancia es positiva. Si eso sucede, entonces el valor de la función, que es dado con esto menos con menos da más, 1 es menor que epsilon. Ahora, uno siempre conoce todo en los efectos. Entonces, por eso parto de esta expresión de la izquierda, que mide la distancia entre la función y su límite. Entonces, esta expresión que está aquí la puedo reescribir de esta manera. Estos son diferencias de cuadrado, lo reescribo, lo mismo en este caso. Y después utilizo la propiedad de valor absoluto.
Entonces, no se olviden que esta distancia aquí al del lado derecho tengo que acotarla por la derecha por epsilon, es decir, esto tengo que mostrar de alguna manera que es menor que epsilon. Ok, ¿cómo hago? Debido a que la distancia entre el valor absoluto de x menos 2 es menor o igual que esto, y de y menos 3 es menor o igual que esto, y esto a mirar es menor que delta, entonces lo que les decía previamente, la distancia entre x y 2 es menor que delta, y la distancia entre y y 3 es menor que delta. Estas dos expresiones las reemplazo acá, o las utilizo acá. Bueno, aquí yo hice, aquí qué fue lo que, bueno, yo hice de otra manera. Yo hasta el momento tendría lo siguiente, yo creo que esto lo puedo expresar de una manera distinta. Esto es menor o igual por esta condición que tengo acá, voy a hacer un poquito más fácil mi carpintería. La distancia, dos veces la distancia entre x y 2 es menor que delta, esto lo pongo que es valor absoluto de x más 2, y la distancia entre y y 3, esta distancia entre y y 3 es menor que delta, entonces esto es menor que delta por el valor absoluto de y más 3. Correcto. El problema es que aquí tengo estas dos distancias aún por resolver, entonces ¿qué hago? Supongo que en esta distancia que está aquí es menor que 1, ¿correcto? Entonces, esta distancia que está aquí es menor que delta, y delta lo considero que vale 1. Si eso es así, entonces observo el valor absoluto de x más 2 lo escribo como x menos 2 más 4. Es decir, resto y sumo 2. Y después utilizo desigualdad triangular, me queda que esto es menor que delta, y como delta vale 1, esto me daría 5. Mismo truco, y más 3. Como aquí necesito menos 3, entonces ¿qué hago? Y más 3. Entonces, ¿qué hago? Resto 3 y sumo 3. Y eso lo escribo como y menos 3 más 6. ¿Sí? Y eso después utilizo la propiedad de valor absoluto, menor o igual que y menos 3 más 6. Eso es menor que delta más 6. Delta vale 1, entonces esto me queda 7. Entonces ya con ese segundo truco, entonces esto va a ser menor o igual que 2 delta. Y además y más 2, x más 2 es menor que 5. Entonces por 5 más delta por y más 3, pero el valor absoluto de y más 3 es menor que 7. Entonces esto va a ser por 7. Es decir, esto va a ser 5 por 2, 10 delta, más 7 delta, esto va a ser igual a 17 delta. Y yo necesito, como lo digo aquí previamente, necesito que esta distancia, que es la misma de acá, que me dio que es menor que delta, que esto sea menor que epsilon, para que se me cumpla mi condición. Pues para que eso se me cumpla, yo no lo hago menor, lo pongo igual a epsilon. Y ya con eso logro, entonces, que esta distancia sea menor que epsilon. Por lo tanto, de esa manera, despejando, encuentro entonces que delta vale, porque vuelvo, insisto, esto lo hago igual a epsilon. Y si eso es así, ya he contado el epsilon, encuentro al delta. Epsilon 17avos. Pero previamente yo había considerado que delta vale 1, por lo tanto en este caso pues lo que hay que considerar o basta considerar es que delta es igual al mínimo entre 1 y epsilon 17avos. Y pues de esa manera pues entonces uno demuestra efectivamente y formalmente de que el límite de este polinomio 2x cuadrado menos y cuadrado en x igual, en el punto x igual a, o en el punto de coordenadas 2,3 es menos 1. Eso es todo lo que hay que hacer. Hay que tener mucho cuidado con el álgebra, ¿no? Entonces les recomiendo que porque ese es un tipo de ejercicios que es muy frecuente para esta sesión. Aquí sí es más necesario calcular límites para campos escalares de manera formal que como se hizo en cálculo 1. Bueno, otros ejercicios que ustedes pueden demostrar es ese, el límite de x, cuando el punto de coordenadas xy tiende a b es igual a lo mismo sucede con y en ese mismo punto, y el límite de una constante es una constante. Este tipo de cosas pues uno ya las había visto previamente en
en cálculo 1. Entonces, por favor, eso les toca que vuelvan a repasar esas cositas, pero ya en el contexto de los campos, ¿qué? De los campos escalares. Entonces, hasta el momento ya tenemos nuestra definición de límite, tenemos un ejemplo, la interpretación geométrica del límite y ya unos límites fundamentales, un ejemplo o dos ejemplos de cómo calcular límites. Un teorema que también les voy a pedir que se lo guarden, esto lo vamos a utilizar más adelante, es el que aparece acá. Si el límite de un campo escalar existe, pues ese límite es único. Esto lo vamos a utilizar posteriormente. Bueno, jóvenes, aquí tenemos un problema. Una cosa, y son tres cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Primero, el problema de la existencia del límite. El problema de la existencia del límite hasta el momento lo hemos demostrado con la definición epsilon deltas. Pero igualmente, pues nos queda por definir el asunto de la no existencia del límite. Y un tercer problema que es el cálculo de límites. Evidentemente, si uno tiene calculado un límite es porque entonces ya tiene demostrado que ese límite existe, ¿sí? Entonces el límite existe. Si usted calculó el límite, entonces el límite existe, ¿sí? El recíproco no es cierto, es decir, es posible que usted pueda garantizar la existencia de un límite, pero no calcular el límite. Eso sucede en algunos casos en matemáticas. Entonces nosotros lo que no vamos a estar hilando tan fino, lo que entonces ahorita nos vamos es a abocar a esos tres problemas, cómo mirar el problema de la existencia, la no existencia y el cálculo de límites y mirar qué relaciones existen entre ellos, ¿no? Bueno, en cálculo de varias variables, el cálculo del límite o evaluar un límite es una cosa un poco más compleja que en una variable y lo vamos a ver, eso lo podemos hacer mediante trayectorias. Voy a explicar eso en la medida de lo posible, de la mejor manera. Entonces, el primer caso que vamos a tratar aquí es el que yo hablo, voy a empezar por el último, voy a hablar del cálculo y de la existencia de límites. Vuelvo a insistir, si uno tiene calculado un límite es porque ese límite existe. Entonces, el cálculo de límite entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar este teorema. Este teorema es fiel copia, yo no me voy a detener mucho en esto, pero esto es fiel copia de un resultado de cálculo 1. Si tengo dos funciones que tienen el mismo dominio y tomo un punto A que no necesariamente está en el dominio de esas funciones y además garantizo que en ese punto A esas funciones tienen un límite, entonces puedo garantizar que la suma y resta de esas funciones, la multiplicación de una constante por una función, para el producto de esas funciones, el cociente de esas funciones, evidentemente el límite de la función g en A tiene que ser diferente de 0 para este caso, entonces esos límites existen. Y, ojo, existen. Si el límite f y g existen en A, entonces la suma de límites también tiene límite en A. ¿Y cómo se calcula ese límite? Como la suma de los límites. El de una constante por una función es la constante por el límite de la función. El límite de un producto de funciones es el producto de los límites. El límite del cociente es el cociente de los límites. Pero si hay que tener cuidado que el límite del denominador tiene que ser diferente de 0. Bueno, y esta es una propiedad monotonía que pues se utiliza posteriormente, ¿no? Pero lo importante aquí son esos límites
Y además tener en cuenta adicionalmente otra cosita relacionada con eso, y que también la vimos en cálculo 1, que es que el límite de una constante es una constante, y componente a componente, límite de x sub i, la componente de la y-ésima componente de a, el límite de la y-ésima componente en a es igual a la y-ésima componente de a. Eso es lo que dice esta propiedad. Y ese es el primer teorema, pues, que nosotros debemos utilizar para límites. Y ese es exactamente el clásico resultado que aparece en estos textos los textos de cálculo, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, jóvenes. Porque esto es básicamente ¿un repaso de qué? De cálculo 1. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta respecto al ejemplo que hicimos ahorita. Tiene que preguntar en el momento en que haga el ejemplo para no tener que devolverme. ¿Qué pasó? Sí, perdón, profe. Es que era una duda chiquita. ¿El delta aquí necesariamente tiene que ser 1 o puede ser cualquier valor? Por estándar se toma 1 porque cualquier operación que usted haga multiplicada por 1, pues me da por el mismo valor. Pero usted podría considerar otro valor, ¿no? Pero la idea es que ese delta tiene que ser pequeño, ¿no, Dana? Entonces usted lo tendría que considerar, por ejemplo, delta 1/2. No considere delta igual a 100, porque si delta es muy, muy grande, pues la distancia yo puedo hacer igualmente que entre más grande sea el delta, más alejado puedo tomar los valores del límite, ¿no? Del punto, ¿no? ¿Sí me entiende? Ok, entonces lo recomendable es usar 1 en cada caso. Un muy pequeño, porque acuérdense que yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que yo tengo es un disco acá, ¿no? Mirando en el R2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo un radio muy grande? ¿Sí? A ver, se lo grafico de esta manera. A ver, aquí está el punto, ¿no? El centro, ¿no? Entonces, suponiendo que ahí está el centro, ¿cierto? Entonces, si yo tomo el radio muy grande, entonces el disco aumenta de tamaño, entonces puedo tomar valores de X que estén muy, muy alejados del centro, ¿no? ¿Sí me entiende? ¿Qué pasa si tomo el delta pequeño? A medida que hago el delta muy pequeño, es decir, el radio es muy pequeño, entonces ¿yo qué hago? Obligo a que los valores que yo tome de coordenadas X y estén muy cercanos de ¿quién? Del centro, ¿sí? Entonces por eso se toma delta 1 o también podría ser delta 1/2. No tome delta igual a 2, ¿no? Y también pues otra razón de tomar delta igual a ¿qué? Delta igual a 1 es que eventualmente cuando usted haga esas operaciones algebraicas que aparecen acá, pues usted está multiplicando por 1. Entonces cualquier cantidad real multiplicada por 1 pues me da la misma cantidad real. Entonces eso facilita mucho los cálculos, ¿no? Esa es la razón de hacerlo. Son dos razones, ¿no? ¿Entendido, Dana? Sí, señor, gracias, profe. Con mucho gusto. Pues, bueno, insisto, cuando tengan alguna pregunta en el momento de estar hablándolo, no creo que no lo puedan hacer después, pero es mejor que me lo pregunten en el acto para que no tengamos ningún problema, no me tenga que volver tanto. Bueno, estos son ya ejemplitos, límite de X cuando en el punto -2, 1 es -2 y el límite de Y en el punto -2, 1 es 1. Y aquí entonces aparece una cosa interesante para polinomios, ¿no? Obsérvese que X al cubo es lo mismo que tener X por X y por X. Límite de un producto es el producto de los límites. Y X vale -2, entonces aquí me queda -2 al cubo. Aquí es otro producto, una constante. Es la constante por el límite de ¿quién? De X cuadrado, que es el límite de X por X, que según esto vale -2, entonces nos da -2 al cuadrado. Y el límite de Y, según esta parte, vale 1, entonces me queda 1. Aquí es Y cuadrado, es Y por Y. Y el límite de Y por Y en -2 menos 1 vale 1, entonces por aquí me queda -1 al cuadrado. Y aquí finalmente el límite de una constante es la constante, y cuando hago todo eso, pues me da -3. Entonces mire que ahí ya puedo, entonces estoy calculando el límite de este polinomio. Entonces cuando calculé el límite de este polinomio de este punto y me da -3, pero no solamente calculé el límite del polinomio en el punto -2 de coordenadas -2, 1, sino que también puedo decir que el límite de ese polinomio de -1 existe y es -3, que es lo que acabo de calcular, ¿no?
Límite de composiciones también funcionan, mis estimados estudiantes, y de hecho aquí hay una formulación general de este resultado. Más adelante, pues este resultado así pues está un poquito como general, pues no se preocupen que pues más adelante le vamos a dar una aplicación ay, Dios mío. Le voy a dar una aplicación a este resultado. A ver, que es que estoy aquí teniendo problemas hoy tengo problemas con mi pulso. A ver, este es el que yo quiero, este es el resultado que yo quiero destacar, ¿no? Este es el que yo quiero destacar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es el límite de una composición. Es el mismo límite que vimos en cálculo 1. La única diferencia es que aquí tomé m grados de libertad, aquí n, y aquí va de n grados en libertad y en p grados de libertad. Lo que asumo es que esta composición de estas dos funciones está definidos. Además, A es un punto R1, Rn que no necesariamente está en el dominio de f. Entonces, ¿qué es lo que dice el límite? Si el límite de f de x en A vale L, es decir, que el límite de f en A existe y es L. Y el límite de G en L existe y es G de L, entonces el límite de la composición en A existe. Y además puedo calcular ese límite mediante esta formulita. Ese es un resultado que se puede utilizar de hecho, para calcular límites, vamos a ver posteriormente. Y a mí particularmente, pues de ese resultado hay uno que por aquí lo destaco. Bueno, tal vez más adelante lo utilizo. Aquí está, en el ejemplo 10, aquí lo pongo un ejemplito, ¿no? Pero más adelante lo puedo mirar, mire. Quiero calcular el límite de esta función, de este campo escalar logaritmo total de x cuadrado yo menos 1 en el punto de coordenadas menos 1. Entonces la función interna es g de x y el campo escalar x cuadrado por 1. Y la función externa es una función de una variable. Entonces, lo que yo puedo mirar es que el límite de la función interna, en el punto existe. Eso es lo que estoy mirando acá. El límite de la función interna, el punto de coordenadas 2 menos 1 existe y es 1. Por lo tanto, yo puedo calcular el límite de la función interna en este punto. Es decir, la función interna es h de t. Entonces calculo el límite de h de t cuando h de t tiende a 1. Eso me da logaritmo de 1 y eso me da igual a 0. Eso es por la regla de la regla de la ¿qué? De la cadena. ¿Sí? Otra versión más fuerte de ese resultado, que es la que yo finalmente voy a utilizar bastante, la que aparece acá. ¿Sí? Esto obviamente son resultados muy técnicos. Yo les recomendaría que para lo que nosotros vamos a estudiar, pues simplemente esto tómenlo como una referencia, porque más adelante yo voy a tomar un caso particular de este teorema y lo voy a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Segundo, mencionarles que como consecuencia entonces de esa regla de la cadena, esto sí es lo que nos interesa. Estas son las consecuencias directas de esos resultados que a nosotros nos van a interesar aplicar y que ustedes deben tomar en consideración, ¿no? El primero es el límite de f de x a la m es igual al límite, el límite de f de x a la m, o mejor, límite en a de f de x a la m es igual a la potencia m del límite de f de x en a. Esto lo vieron también en cálculo 1. O de la raíz m. El límite de la raíz m es la raíz m del límite. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando m es par, este límite tiene que ser positivo, ¿no? Porque si m es par y esta cantidad es negativa, pues vamos a tener líos. Bueno, de hecho esta cantidad aquí puede ser mayor o igual que 0. Puede ser mayor o igual que 0. Otro resultado clásico y consecuencia de la regla de la cadena es el límite de un polinomio en un punto es el igual al polinomio evaluado en el punto. Más, no tanto de
de la regla de la cadena, sino las propiedades de los límites. Lo mismo que el del cociente, ¿no? Esto es una función racional cuando es cociente de polinomios. El límite entonces de un cociente, de una función racional en un punto A existe siempre y cuando el polinomio del denominador en el cociente sea diferente de 0. Eso también vuelve y se cumple. Es decir, todas estas son aplicaciones de límites que nosotros podemos saber. Esa es la primera. Entonces, primer caso resuelto. Segundo caso, existencia o no existencia de límites. ¿Cómo resolvemos el chicharrón? Aquí viene cálculo 1 al rescate. Yo a acordarles un ejemplito, ¿no? En cálculo 1 nosotros teníamos el caso, por ejemplo, de esto. Esto es en una variable, ¿no? Entonces aquí voy a suponer que aquí tengo un punto A. Ese punto no necesariamente está en el qué. No necesariamente está en el dominio de qué, de mi función. Aquí tengo A. Aquí se me dañó un poquito la imagen. Se me distorsionó. Espérame, yo le hago para que me quede chévere. Así está bien. Entonces, lo pongo punteadito porque ese punto no necesariamente está en el dominio de la función. Entonces, vamos a suponer, por aquí yo tengo un valor. Entonces, por acá viene y voy a suponer que por acá todo esto está así y continúa por acá. Entonces, una cosa que uno utiliza para demostrar existencia o no de límites era considerar los famosos límites laterales. A este lado, pues aquí tenemos el límite por la izquierda y aquí tendríamos el límite por la derecha. Entonces, lo que yo observo es que cuando x tiende a A por la izquierda, entonces vuelvo y le insisto, ¿qué hago? Tomo el valor x y tomo la altura f de x. Tomo el x, tomo la altura f de x. Eso es lo que voy haciendo, ¿no? Y voy haciendo eso. Me voy acercando a los valores de x. Con los valores de x me voy acercando a... Y cuando hago eso, pues me acerco, digamos, a este valor L, el primer límite. Posteriormente, hago que x tienda a por la derecha. Entonces aquí tengo esto. Tomo la altura f de x. Y simplemente voy desplazándome hacia A, o me voy acercando a por la derecha. Entonces voy mirando las alturas, ¿no? Después por acá tengo más cercano el x, encuentro la altura f de x y finalmente cuando estoy aquí en A, pues voy a obtener por la derecha otro límite distinto. Entonces aquí la altura va a ser L2. De esa manera, pues uno decía que el límite por la izquierda era L1 y el límite por la derecha era L2. Se supone que esta es la gráfica de la que aparece acá. Pues bien, esa idea se puede llevar a varias variables, porque el lío que yo tengo en varias variables es que si yo tomo aquí el punto, voy a llamar el punto P, el punto de coordenadas AB, entonces, y yo tomo un disquito al centro, alrededor de ese punto, pues evidentemente existen muchos puntos Q de coordenadas XY que pueden estar cercanos de P, pero yo cómo puedo utilizar esa información para simplemente yo resolver el problema de calcular, voy a poner el caso más sencillo, el límite del campo escalar f de xy cuando el punto de coordenadas xy tiende al punto de coordenadas AB. Yo no sé cómo calcular esto. ¿Sí? Y el problema, lo primero que yo podría pensar es, oiga, voy a utilizar el álgebra de límites. Pero es que el álgebra de límites puede que no me sirva. Por ejemplo, yo puedo calcular, evaluar si existe el límite de 3x² y sobre
x cuadrado, disculpe, voy a hacer una cosita acá, sobre x cuadrado más y cuadrado, y aquí voy a hacer que esto tienda a 0, 0. Obsérvese que esta función está definida en todo R2 excepto el origen. Es decir, f de 0, 0, para ese caso, si es la función f de 0, 0 no existe, pero es posible que el límite en 0, 0 ¿qué? Exista. Si utilizo la propiedad del límite del numerador en el origen da 0, límite del denominador en el origen da 0, tengo una forma 0 sobre 0, es decir, no puedo utilizar el álgebra de límites. Entonces, ¿cómo hago yo para mirar si esto efectivamente existe? ¿Qué hago? Pues vuelvo, insisto, viene el cálculo 1 al rescate. Porque lo que estoy mirando en cálculo 1 es que yo me estoy tomando valores de x que se encuentran, valga la redundancia, en el eje x. Y me estoy acercando por la izquierda y a la derecha. El punto donde yo estoy tomando ese límite con puntos o valores de x en cercanías de A. ¿Sí? Es decir, con x que estén en cercanías de A, pero más importante, que están en el eje x. ¿Y el eje x cuántos grados de libertad tiene, jóvenes? ¿Cuántos grados de libertad tiene el eje x? ¿Cuántos grados de libertad tiene el eje x? El X tiene Un grado de libertad. Una curva, ¿no? Un grado de libertad de movimiento. Entonces, ¿cuál es el truco? Yo me acerco, yo tengo aquí solo dos opciones. O me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha de A. Pero si yo tomo un disquito aquí alrededor del punto P donde yo voy a tomar el límite y quiero utilizar ese mismo truco, pues lo que hago es considerar curvas que pasen por el punto, curvas que pasen por el punto, curvas que pasen por el punto, o como esta que también pasa por el punto. El problema es que mientras aquí yo tengo dos opciones, únicamente la izquierda y la derecha, y miro si esos dos límites son iguales, aquí puedo tener infinitas posibilidades, porque yo puedo pasar aquí una recta, puedo pasar una parábola, puedo pasar infinidad de curvas por ese punto. Pero ese es un buen comienzo. Entonces, para cuando ustedes tengan que calcular el límite de una función que tiene una forma de donde no pueden aplicar el cálculo de límites, entonces van a aplicar el truco de las curvas, ¿no? Lo que van a pasar, lo primero van a hacer lo siguiente. ¿Sí? Si les piden a ustedes que calculen el límite de un campo escalar en un punto A y no saben cuánto vale el límite, ni tampoco pueden utilizar el álgebra de límite, lo primero que van a hacer es considerar diferentes trayectorias que pasen por el punto A. Si a lo largo de tales trayectorias, un número importante de esas trayectorias, el siempre límite me da el mismo valor de L, entonces eso me hace pensar que el límite de la función en ese punto es L. Para demostrar, tercero, para demostrar que lo que yo he dicho en 2 es cierto, ¿qué hago? Utilizo la definición de epsilon delta. Por ejemplo, ahí tengo mi función, la que les acabo de mencionar. 3x cuadrado por y sobre x cuadrado mayor que 0. Debemos encontrar si este límite ¿qué? Existe. Obviamente, f de 0, 0 no existe porque 0, 0 no está en el dominio de la función. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo hago? Yo empiezo a pasar trayectorias que pasen por el origen. Por ejemplo, el eje X, que tiene ecuación y igual a 0. Si y vale 0, pues obsérvese que esto lo vuelvo un límite de una función, una variable, límite me da 0. A lo largo de la recta y igual a mx, pues calculo este límite, pero a lo largo de la curva y igual a mx, y eso me consiste en evaluar la función en y igual a mx. Esto se me convierte el límite de una función en una variable. Hago toda la carpintería, obsérvese que aquí cojo simplificar un x cuadrado, porque x es diferente de 0, me queda esta expresión que únicamente depende de x, este m es la pendiente, ¿no? Entonces, reemplazo acá, esto se reemplaza por una constante, sale aquí la constante por límite de x, límite cuando x tiende de 0 a x, eso da 0. Es decir, yo empiezo a sospechar que ese límite vale 0. Ok, Rojas Duarte tiene problemas también con internet. Rojas Duarte, ya le voy a entrar. Un momentico, por favor, jóvenes.
Bueno, entonces, esto me hace sospechar a mí que el límite de mi función en el punto vale 0. Entonces, lo tercero, pues es utilizar la definición formal de límite. Antes de continuar, quiero darles una interpretación geométrica de lo que es el límite mediante curvas. Por ejemplo, ahí se me borró. El campo, caramba, lo tenía listo acá y se borró. Esto sí es un problema con estas vainas. En fin, vamos a tratar de hacerlo. Voy a tratar de hacerlo rápido. En este caso, pues, por ejemplo, aquí entonces yo tengo que mi campo escalar es 3x al cuadrado por 3x al cuadrado por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está. Y supongamos que yo voy a considerar, como considero el límite pasando por origen, entonces yo considero la parábola. X al cuadrado pasa por el origen, pero resulta que cuando yo miro la parábola y igual a x al cuadrado, eso no es una parábola. Vista en el espacio, eso es una superficie cilíndrica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se interpreta aquí el límite? Pues muy sencillo. Resulta que la curva que yo estoy, como yo la estoy pensando, la curva y igual a x cuadrado, pues esa es una curva en el plano xy, pero que vista en el espacio la escribo de forma paramétrica. X vale x, porque es tipo 1. X cuadrado, como en el plano xy, z vale 0. Y supongo que los valores de x están variando entre menos 4 y 4. Listo. Mire, ahí está mi curva. ¿Correcto? Ahora, la intersección de estas dos superficies, como es un sistema de dos ecuaciones, en tres variables, 3 menos 2, 1. Eso me da una curva. La intersección de esas dos superficies me da una curva, que es la que yo voy a escribir ahorita. Esa curva es curve x, y vale x al cuadrado, y los valores de z, que son los dados con la función f, entonces los escribo de forma paramétrica. Como y vale x cuadrado, a reemplazar en mi campo escalar y por x cuadrado, eso me da 3x a la cuarta. Entonces 3x a la cuarta sobre, y en el denominador tengo x al cuadrado más, y como y vale x cuadrado, al tomar y cuadrado, pues me queda x a la cuarta. Entonces aquí me queda x a la cuarta. Coma, y voy a nuevamente a considerar que los valores de x están variando entre menos 4 y 4. Ay, ahorita qué pasó. Estaba ahí. Después de la C que debe haber 2 puntos, no un igual. ¿Cómo? Después de la primerita C que puso, antes de curva, debe haber 2 puntos. Que puso un igual, creo. No, creo que también puedo manejarlo así, me parece. No es que ya me va a salir el paréntesis. Mira, ahí funcionó. ¿Sí? También se puede hacer de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, mire lo que pasó. Entonces, ¿cuál es realmente la interpretación que yo hago para este caso? ¿Sí? Del límite mediante curvas en dos variables. ¿Sí? La idea es que cuando yo me muevo con puntos a lo largo de la curva y me voy acercando al origen, lo que va sucediendo es que los valores de la función del campo escalar también se van acercando al origen. Es decir, si quito esto y esto, a eso le voy a tomar una imagen. Muy bien. Aquí la tomo. Aquí la copio. De todas formas, esto lo guardo en mis fotos. Me vengo aquí para mi ¿qué? Vengo aquí aquí pego, voy a pegar aquí voy a insertar una página adicional. Y aquí en esta gráfica adicional, entonces voy a
Voy a pegar la imagen, ¿no? Esa es. Obviamente, de ahí quité la gráfica del campo escalar y de la y igual a x cuadrado, que insisto una superficie. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? No nos olvidemos que aquí tengo el origen, aquí es donde estoy tomando el punto visto en el plano XY, ¿no? Y entonces aquí, con puntos, voy a suponer esto como si estuviera en el plano XY. Entonces esto sería 0, 0. Voy a considerar z igual a 0 acá abajo. Y entonces aquí está el punto de coordenadas XY. Obviamente ese punto aquí le corresponde un punto de coordenadas f de XY. O mejor, le corresponde esa alturita f de XY. ¿Sí? Esa es la alturita. Entonces, ¿qué pasa en la medida en que porque yo estoy calculando, observen, no se olviden, el límite de mi función escalar, f de x, y, cuando el punto de coordenadas xy tiende a 0, 0. Entonces, en la medida en que este punto Q, este es el punto Q y este es el punto P. Entonces, lo que tengo que mirar es cuando Q tiende a P, es decir, cuando Q a lo largo, y el punto Q está en la curva y igual a x cuadrado, pero en el plano xy. ¿Ok? Entonces, cuando el punto de Q se va acercando a P, estas altoritas son el valores de la función. Esto me voy acercando al origen, me voy acercando al origen, me voy acercando al origen y veo que esas alturas se vuelven 0. Esto quiere decir que el límite de función vale 0. Es decir, puedo sospechar que este límite vale 0. Lo mismo si ya me acerco con valores de Q, pero ya no por, digamos, aquí por la derecha, sino por la izquierda. Entonces vuelvo y mido la altura. Tomo Q, miro la altura, mido Q, miro la altura, miro Q, miro la altura. Y observes entonces que nuevamente cuando los valores de Q tienden a P, digamos en este caso, por la izquierda, entonces vuelvo y nuevamente me da que la altura o el límite en este caso vuelve a ser a 0. Entonces, esa es la manera de interpretar geométricamente estos límites. Por eso es que yo sospecho que el límite vale 0. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, jóvenes, ya después de que yo sospecho que el límite vale 0, utilizo la definición de epsilon deltas. En este caso, es que la raíz de x al cuadrado más y cuadrado es menor que delta, porque esa es la distancia entre el punto de coordenadas xy y el origen. Es menor que delta, entonces la distancia entre la función y el límite vale 0. Siempre parto del lado derecho. Entonces, ¿yo qué tengo? Esta distancia, esto que está aquí, es igual al valor absoluto de 3x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado, que es lo que está aquí. Y esto, no se olviden que x cuadrado es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado, y el valor absoluto de y es menor o igual que la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, 3x cuadrado es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado, y el valor absoluto de y es menor o igual que la raíz. Y como xy, el punto de coordenadas xy es diferente del origen, yo puedo multiplicar estas dos cantidades y esto me queda que es 3 veces la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y como la raíz de cuadrada de x más y cuadrado, que es la distancia del punto de coordenadas xy al origen, es menor que delta, entonces esto va a ser, esta distancia que está aquí es 3 veces ser menor que 3 veces delta. Y como necesito que esta distancia sea menor que epsilon, pues yo lo único que hago es que estas dos cantidades sean iguales. Y con eso tenemos entonces que delta va a ser epsilon tercios. De esa manera, entonces tenemos demostrado que el límite, hemos podido evaluar el límite de esta función. Hemos podido calcular este límite. Si existe, ese límite vale 0. Como f de 0, 0 no existe, esta función es discontinua en el origen. Y segundo, como el límite de la función en el punto existe, esa discontinuidad es de qué tipo. ¿Discontinua es qué? Si el límite de una función en el punto existe y la función no está definida en el punto, ¿qué puede decir de la discontinuidad de esa función en ese punto? Sería discontinuidad removible. Exactamente. Eso es todo. Y al igual que en dos variables, si yo tomo dos curvas, obsérvese que aquí tomamos un número impresionante de curvas pasando por el mismo punto, ¿no? Y resulta que siempre nos dio el mismo valor de límite. Entonces yo lo que utilizo la definición del silonente y se acabó.
Ahora, ¿qué pasa si yo paso dos trayectorias distintas a lo largo de la cual tengo límites distintos? Pues entonces el límite no existe, porque hay un teorema que dice que si el límite existe, entonces el límite es único. Si el límite no es único, el límite no existe. Es el contrarrecíproco de ese resultado. Es un resultado que se utiliza en este caso. O también puede suceder lo siguiente: si a lo largo de una trayectoria el límite del campo escalar no existe, pues el límite del campo escalar tampoco existe. Y ese resultado es el que aparece aquí para demostrar la no existencia del límite. Es este resultado que está aquí. Entonces, para que lo tengan bien presente, esos dos resultados que acabamos de ver. Por ejemplo, tenemos esta función que está aquí. Obsérvese que esta función está definida en el origen, es decir, es discontinua en el origen. Ahora, ¿yo qué hago? Si tomo este límite a lo largo del eje X, que es y igual a 0, que el cual pasa por el origen, y calculo ese límite, resulta que esto me queda un límite de la forma 1 sobre 0. Como ese límite es un límite diferente de 0 sobre un límite que da 0, hay un teorema de cálculo 1 que dice que este límite no existe. Es más, ese límite en ese caso da infinito. Entonces, en este caso, el límite de esta función en el origen no existe, lo que quiere decir es que, y f de 0 no existe, f de 0, 0 no existe, lo cual quiere decir que esta discontinuidad es irremovible. ¿No? Bueno, otro ejemplito, x cuadrado más y cuadrado sobre x por y. Entonces, ustedes pueden tomar, por ejemplo, las rectas y igual a mx. Tomo, reemplazo aquí, es decir, a lo largo de la recta y mx, calculo ese límite. ¿No? Reemplazo aquí, hago toda la carpintería. Y obsérvese que el límite depende de m. Por ejemplo, si m vale 1, el límite vale 2. Y si m vale 2, el límite vale 2 medios. Es decir, el límite a lo largo de la recta y igual a x y de la recta y igual a 2x son distintos. Como los límites son distintos, entonces el límite tampoco existe. Ese es un caso bonito. Para funciones de 3 variables también es posible, es decir, en ese caso, volviendo a redondear la idea, como f de 0, 0 no existe, el límite del campo escalar en el origen no existe, pues esa discontinuidad es irremovible, ¿no? Para que lo lleven de una vez. Aquí ya está el caso de un campo escalar en R3, este ya previamente lo había considerado. Ese también pueden considerar, por ejemplo, a lo largo de la recta de ecuaciones paramétricas x igual a t, aquí está, x igual a t, y igual a t y z igual a t, esta recta pasa por el origen. Si calculo el límite a lo largo de esa recta, el límite me da 1/3. Pero si lo considero el mismo límite a lo largo del eje x, es decir, x vale t, y vale 0 y z vale 0, el límite me da 1. Entonces, como el límite a lo largo de dos curvas distintas es distinto, pues el límite de ese campo escalar en el origen no existe. Bueno, este teoremita es un teoremita que para no existencia de límite, que también es importante que ustedes lo guarden. Este teoremita es valiosísimo. Vale en funciones de qué? En funciones de una variable, pero también aplica para campos escalares que pueden ser en 2 o más de 2 variables. Si tengo el límite de un cociente de 2 campos escalares en un punto A, el límite del numerador es diferente de 0 y el límite del denominador en ese mismo punto es 0, el límite del cociente no existe. Por ejemplo, esto. El límite en el origen de x cuadrado por y más 1 es 1 y el límite del denominador en el origen es 0. 1 sobre 0. Por lo tanto, el límite no existe. Ese es el resultadito ahí. Teorema, antes de continuar, pilas. La regla del L'Hopital no funciona en varias variables. Pero el que sí funciona es el teorema de intercalación o el teorema del sándwich. Y eso aplica, y eso es muy conveniente para que nosotros miramos cómo podemos calcular. Y en sí el teorema no es importante. El que es importante es una consecuencia de este teorema, como lo vamos a ver a continuación. Entonces tengo, a ver, yo lo resalto aquí el teorema.
tengo dos campos, tres campos escalares, f y h, que tienen el mismo dominio. Posiblemente en ese dominio no está A. Y se encuentra que la función f se encuentra intercalada entre las funciones g y h. Y las funciones g y h entre las cuales se encuentra f, o entre las cuales se encuentra intercalada f, tienen el mismo límite en A. Si eso sucede, entonces puedo garantizar que la función que se encuentra entre ellas tiene el mismo límite. Aquí hay un ejemplito, tangente a la menos x por y sobre x por y. No vayan a hacer esta demostración, esto es un poquito complicado, se encuentran entre estos dos números y este número. El límite de la izquierda en el origen da 1 y el límite de la derecha en el origen da también 1. Como el límite de los extremos es igual, entonces el límite de esta función en el origen también es 1. Eso sale de ahí. El lío es establecer esta desigualdad que está aquí. Eso no es fácil, digamos por ahí. Vuelvo, insisto, el que es importante, y sobre todo porque este resultado ya nos permite que no tengamos que utilizar la definición de epsilon deltas para demostrar la existencia del límite, ¿no? Esa es la gran importancia de este resultado. Por ejemplo, mire, alguna vez un estudiante me trajo este problema, establecer si ese límite existe o no. El límite en el origen de x a la cuarta por y sobre el valor absoluto de x al cubo más el valor absoluto de y al cubo. Probemos que eso, hay que mirar que ese límite, ¿qué? Ese límite en el origen existe. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a pasar trayectorias por el origen, y igual a mx, entonces reemplazo aquí y por mx, me queda mc la quinta, hago toda mi carpintería, me da 0. Bueno, como aquí hay un valor absoluto, considero dos casos. Si x es positivo, eso me da 0. Si x es negativo, también me da 0. Y ustedes lo hacen con cualquier otro número de rectas y resulta que eso siempre le da 0. Entonces usted sospecha que el límite en el origen de esa función, de ese campo escalar, vale. Me toca tomar líquido porque tengo la garganta reseca. Por eso me tocó pararme ahorita. Entonces ese límite vale 0. ¿Cómo pruebo que esto es cierto? Pues utilizo, pues como el valor absoluto es una cantidad positiva, entonces la suma de estos dos positivos es mayor que el valor absoluto de x al cubo. Obviamente se asume que esto siendo diferente el origen, pues esta cantidad es diferente de 0. Y lo mismo existe con y, con valor absoluto de y. Se puede mostrar que es menor o igual que esto. Entonces yo ¿cómo procedo? Este es mi campo escalar y este es el límite, entonces hago el valor absoluto del campo escalar menos el límite, menos el supuesto límite. Aplico propiedad de valor absoluto. Este x a la cuarta lo descompongo como el valor absoluto de x al cubo por el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. ¿Y para qué lo hago? Porque este señor es menor o igual que esta expresión de acá. Y como el punto de coordenadas x y es diferente del origen, entonces a continuación esta expresión y esta expresión las puedo simplificar. Segundo, el valor absoluto de x es menor o igual que esta raíz, que es lo que está acá. Y el valor absoluto de y es menor o igual que esto, que es lo que está aquí. Entonces, vuelvo, insisto, esto lo simplifico. Y esta cantidad por esta cantidad, pues me queda x cuadrado más y cuadrado. Y el límite de la derecha, ¿vale qué? Vale 0. Y como resulta que esto que está aquí es mayor o igual que 0, entonces quiere decir que el límite de esto que está aquí adentro es igual a 0. Y por propiedades del límite, pues esto simplemente quiere decir que el límite x cuadrado, aquí el límite de x a la cuarta por y, sobre el valor absoluto de x al cubo más y al cubo es igual a 0. Eso es y ese resultado, obsérvese que aquí no estamos utilizando el teorema del sándwich, ¿no? En la forma clásica, sino una aplicación del teorema del sándwich. Y es este resultado que está aquí, vuelvo, insisto. Y dice lo siguiente: si f es un campo escalar y él es un número real dado, si existe un campo escalar G, tal que la distancia entre f de x y l es menor que, la distancia entre f de x y l es menor o igual que g, y el límite de g en A vale 0, entonces puedo garantizar que el límite de f en A es igual a L. Esto vale 0, y esto de aquí adentro garantiza que también va a 0. Que eso vaya a 0, pues simplemente quiere decir que el límite de f en A vale L.
Eso es ese resultado es valiosísimo. Mejor dicho, esto pónganle una cruz. Es decir, a partir de este momento no es necesario utilizar la definición de epsilon deltas para establecer límites. Utilicen el corolario que está aquí. Utilícenlo. Esto es fundamental. Esto pónganle una marca, la que quieran ahí. Esto es fundamental. Y vuelvo, insisto, la ventaja que tiene eso es que ya no es necesario utilizar la definición de epsilon deltas para demostrar la existencia de ¿qué? De límites. Por ejemplo, volviendo al comienzo del curso, de la clase, cuando yo estaba por acá demostrando un resultado de límite, a ver si me acuerdo algo, ¿sí? Aquí estaba esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, obsérvense que esto aquí, esto que está aquí a la derecha, tiende a 0, ¿no? Entonces sale bien, pero bueno, ahí no es tan fácil de mirarlo. Tal vez más aquí, más abajo. Aquí, bueno, más abajo. Aquí, ¿sí? Observe. Aquí yo ya demostré que esto es menor o igual que ¿quién? Que 3 veces la raíz de ¿quién? De x cuadrado más y cuadrado. Aquí sigo con el épsilon, el cuento del épsilon. No, simplemente esto tiende a 0 cuando ¿quién? Cuando el punto de coordenadas XY tiende a 0, 0. Y me evito el sirirí y el embeleco de estar utilizando ¿qué? Epsilon deltas. Entonces, este corolario número 1. ¿De acuerdo? Bueno. Número 2. Yo cálculo mediante coordenadas polares, no lo recomiendo. No lo recomiendo. Es problema de ustedes, de cada uno de ustedes si lo utilizan, pero siempre se los digo y siempre por ahí aparecen estudiantes que lo utilizan y lo utilizan mal. Para poder utilizar el cambio de variables, es decir, coordenadas polares en el cálculo del límite, deben utilizar este resultado que aparece acá. Este teorema dice que si yo voy a calcular el límite. Con esto lo que estoy haciendo es como aclarar todo lo de límites para que ustedes pues no tengan problemas, ¿no? Eso espero yo. Entonces, si ustedes van a calcular el límite de un producto, ustedes van a calcular el límite de un producto en A. Y resulta que una de esas funciones, f es acotada, es decir, los valores el valor absoluto de f de x son menores que m para todo x cercano, pero diferente de A. Y f y g tiene el límite en A que vale 0, entonces el límite del producto vale 0. Es decir, como decimos los matemáticos, esto quiere decir que la función es acotada. Es decir, entonces, el límite de una función acotada por un límite de una función que tiene en A 0 hace que el límite del producto valga 0. Y eso es lo que pasa con esta aplicación de coordenadas polares. ¿Sí? En esta aplicación de coordenadas polares siempre queda alguien que depende de teta. ¿Sí? Porque yo estoy convirtiendo un límite de 2 variables a un límite en una variable y hago que R valga 0 para poder comprimir el disco y mandarlo al origen. Pero eso no me dejaron olvidar que los valores de teta están entre 0 y 2pi. Y es lo que se le olvidan a los estudiantes. Y entonces, para no extenderme mucho, por aquí hay el caso, por ejemplo, determinen eso mediante coordenadas polares, el límite vale 0, ¿sí? Y ahí dicen, se puede pensar que el límite vale ¿cuánto? Vale 0. Ah, porque ¿qué hacen los estudiantes? Toman aquí 0, esto es 0 y más seno cuadrado. Esto le queda 0 sobre seno cuadrado de teta. Pero para que eso me dé 0, yo tengo que garantizar que seno cuadrado de teta es diferente de 0 para todo teta, y eso no es cierto. Por lo tanto, este argumento es completamente falso. Y eso es lo que yo demuestro acá. Resulta que eso fue un punto de un examen de alguna vez, un examen final hace como 12 años, 8, 20 sí, estaba recién llegado a mi doctorado y me pusieron a hacer un examen final.
y lo hice yo, y puse este punto y un estudiante salió con esto. O límite vale 0 y el límite no vale 0. Y aquí se lo demostré. A lo largo de la recta y igual a x cuadrado, el límite vale 1 medio. Como medio es diferente, a lo largo de la recta y igual a x cuadrado, el límite da 1 medio, que es diferente a lo que usted estuvo allá, los límites son distintos, por lo tanto el límite no existe. Entonces, señores, tengan mucho cuidado con coordenadas polares. Yo personalmente no lo recomiendo. Tengo dos técnicas finales para el cálculo de límites, y esas dos técnicas se pueden reducir a una, o mejor, esta última técnica, la cual se puede reducir a una mucho más sencilla. Son el cálculo mediante técnicas algebraicas. Entonces, ustedes observan que ahí en el denominador hay una raíz. Entonces, yo podría pensar que racionalizo el denominador, es decir, multiplico por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más 1 y más 1. Multiplico y divido, ¿no? Puedo hacer eso porque x y es diferente el origen, ¿no? Estoy multiplicando yendo por una cantidad diferente de 0. Hago los productos, hago toda la carpintería y eso me queda esta expresión que está aquí. Evidentemente aquí simplifico esto porque xy, el punto de coordenada xy es diferente del origen. Y entonces me queda este límite. Y este límite es fácil de calcular, cálculo 1. Esto es el límite de una composición, entonces me queda como el límite de esta expresión adentro. Y esto evaluado dentro del límite, esto adentro me queda 1, porque esto evaluado en el origen me da 1. Y me queda entonces la raíz de 1, que es 1 más 1, que es 2. Entonces el límite me da 2. Esas son técnicas algebraicas, ¿no? Para calcular límites. Pero existe una mejor manera más bonita de calcular eso mismo, y es utilizando este teorema. Previamente ya lo dije, les había dicho que más tarde se los mostraba. En este teorema tenemos la composición. Espera un momentico, yo lo copio. Ay, Dios mío. Tengo la composición de un campo escalar con, lo hice en dos variables, pero realmente, espera, yo miro dónde es que arranca esto. Ajá, es hasta acá. Ahora ya me ubiqué. Eso, espera un momentico, yo lo remarco y ya les explico para que nos entendamos mejor. Perfecto. Aquí tengo la composición de un campo escalar. Vuelvo, insisto, se puede hacer en más de una variable, pero lo voy a hacer en dos variables. Tengo un campo escalar en dos variables y una función escalar. Entonces hago su composición. Voy a asumir además, aquí hay un errorcito. Voy a asumir además que el campo escalar G no necesariamente se encuentra definido en el punto de coordenadas A, B. Entonces, ¿qué es lo que dice el teoremita? Párenle bolas. Si el límite de G en el punto de coordenadas AB me da C, el límite del campo escalar en C, es decir, en este límite que tengo de acá, existe, y además los valores de G son diferentes de ese límite para todo X cercano del punto donde yo voy a tomar el límite. Entonces el límite de la composición de la función escalar con el campo escalar se puede escribir como el límite de h de u cuando u tiende a c. Esto es espectacular. Por lo siguiente, mire, aquí tengo un límite en dos variables y este teorema me dice que yo puedo cambiar, si todas esas tres condiciones se cumplen, yo puedo cambiar el límite de esa composición que es en dos variables a un límite en una variable. Excelente. Ese resultado es fundamental y ese resultado lo vamos a utilizar como lo estoy mostrando acá para calcular el límite anterior, porque si se cumplen estas tres condiciones para este campo escalar que está aquí, entonces yo puedo convertir este límite de dos variables en un límite en una sola variable. Y cuando estoy en un límite en una variable, lo más bonito, puedo utilizar la regla del L'Hopital. Esa es la gran ventaja que tiene este resultado. Entonces miremos lo siguiente. Según la recomendación que yo estoy dando acá para poder hacer esto, entonces considero que U es igual a G de XY. Esto es lo que llaman, por eso le llaman cambio de variable. Este sería el famoso cambio de variable que yo estoy suponiendo. Y ese cambio de variable me permite pasar de 2 grados de libertad a 1 grado de libertad. Los 2 grados de libertad en que originalmente son problemas son X y Y. Y mediante U igual a G de XY, estoy cambiando entonces los 2 grados de libertad de X y Y por 1 grado de libertad, que es U. En lugar de calcular un límite en 2 grados de libertad, lo calculo en uno solo. Entonces,
Considerando, suponiendo que el teorema se cumple, entonces voy a tener aquí que el límite de u en el punto de coordenadas xy es igual a c. Y si esto siempre es diferente, u es diferente de c para todo xy, punto xy diferente de AB, todo se cumplió y por lo tanto este límite lo convierto en este límite. El límite de dos variables, el límite de una variable. Eso es una belleza. Bueno, entonces miremos acá. ¿Quién es f? ¿Quién es f? Es este campo escalar. ¿Quién es g? Es una función en dos variables. En ese caso es x cuadrado más y cuadrado, que es la misma que está aquí. Si g de x, si este señor g, como digo acá, lo vuelvo u, acuérdense que u lo hago igual a g de x, y, es decir, u sería igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, h de u sería u sobre la raíz de u más 1 menos 1. Entonces, considerando u igual a x cuadrado, tengo que ¿qué? Límite de u cuando xy tiende a 0, 0 es 0. U es diferente de 0 para todo xy diferente de 0, 0, es decir, del origen. Por lo tanto, el límite en dos variables lo convierto en el límite en una variable. Esto es u, entonces aquí me queda u más 1 y menos 1. Pero entonces observe, en dos variables se me vuelve en una variable. Excelente. Aquí tengo una forma. Si u tiende a 0, tengo 0 sobre raíz de 0 más 1, que es 1. Raíz de 1 es 1. 1 menos 1, 0. Tengo una forma 0 sobre 0. Puedo quitar L'Hopital. Límite del numerador es 1. Límite del denominador. Disculpen un momento. Entonces, señores, estudiantes, vuelvo, insisto, haciendo esto u como u, convierto este límite en L'Hopital. Deriva del numerador es 1, deriva del numerador, se me convertiría en la deriva de la raíz de u más 1, que es 1 sobre 2 veces la raíz de u más 1, y la deriva de 1, que es 0. Entonces me queda 1 sobre esto, y esto simplemente es el recíproco de esto, que es 2 veces la raíz de u más 1. Esto como es un límite, una función de una variable, cálculo directo. Esto es 0 más 1, que es 1. Raíz de eso me quedaría como raíz de 1, que es 1, y por 2, que me daría 2. Se acabó. En lugar de tener yo que poner a hacer toda esta racionalización que previamente habíamos hecho acá. Todo esto lo podemos evitar mediante este caso. Otro caso que tengo aquí, que aquí ya no hay ninguna racionalización que valga, es este límite de exponencial de menos el valor absoluto de x más y menos 1 sobre el valor absoluto de x más y. En mi historia, tomo u igual como el valor absoluto de x más y, y cuando x tiende a y, pues u es diferente de 0, para todo x y diferente del origen. Entonces puedo utilizar el teorema. Entonces el límite del campo escalar en dos variables lo vuelvo un límite en una variable. Esto es una forma 0 sobre 0, L'Hopital. El límite del numerador es menos e a la menos u, y el límite de la derivada de u con respecto a u, pues es 1. Entonces me queda que es esta misma expresión, y cuando u tiende a 0, pues me queda como menos e a la 0, y a la 0 es 1, entonces el límite es menos 1. Este límite que también lo vimos mediante la regla mediante el teorema del sándwich, misma historia. F vale tangente a la menos de x por y sobre x por y. Hago u igual a x por y. Y el límite de x por y es diferente de 0. Es diferente de 0 para todo x y diferente del origen. Por lo tanto, puedo volver a utilizar el teorema. Entonces, el límite en dos variables lo vuelvo un límite en una variable. Aquí utilizo L'Hopital. La derivada tangente a la menos 1 de u es 1 sobre u cuadrado más 1. Y la derivada de u con respecto a u vale 1. Entonces me queda esta misma cantidad. Y cuando u tiende a 0, esto es 1 sobre 0 cuadrado más 1, que es 1 sobre 1. Y 1 sobre 1 es 1. Se acabó.
Eso es todo lo que ustedes tienen que saber de límites. El resto, toda carreta que le cuentan en los libros, pues sobra, ¿no? Y especialmente tengan mucho cuidado con el uso de la famosa regla, la famosa de, ¿qué? Coordenadas polares. Yo no la recomiendo. Siempre la fallan en aplicar ese cambio de variable, ¿no? Bueno, aquí está el límite, el resumen. Para existencia del límite conocido del L, podemos utilizar la definición epsilon delta o podemos utilizar el teorema del sándwich. Yo diría mejor aquí que en lugar del teorema de sándwich, mediante el corolario del teorema del sándwich. Ese corolario vuelvo y me devuelvo para explicarlo. Es el que se encuentra por acá, a ver por acá, ¿dónde fue que yo lo puse? Es este corolario. Y la forma de hacerlo, entonces, si el límite es conocido, utilizan la definición epsilon deltas o utilizan este resultado tal cual lo explico aquí en este ejemplo número 24. Eso es lo primero que deben tener en cuenta. Segundo, desconocido el L, pueden utilizar el álgebra de límites o lo mismo, pueden utilizar aquí cambio de variable, que fue lo que acabé de hacer, ¿no? Que es cambio de variable. Cambio de variable. O pueden utilizar trayectorias, ¿no? Sí, entonces pasan trayectorias por un punto. Y si a lo largo de todas las trayectorias donde ustedes van a calcular el límite, todos los límites le dan lo mismo, pues ustedes sospechan que ese es el límite. Y entonces lo que hacen es o utilizar la definición epsilon deltas o utilizar el corolario del teorema del sándwich. Eso es todo También pueden utilizar técnicas ¿qué? Técnicas algebraicas. Yo mejor pondría mejor aquí para que quede más claro qué es lo que estoy pidiendo. Ahí tuve una pequeña equivocación. ¿Sí? Igualmente, pues para la existencia del límite pueden utilizar este teorema para calcular el límite del cociente en un punto A. Si el límite del numerador es diferente de 0 y el del denominador vale 0, entonces el límite del cociente no existe. Bueno, finalmente para cálculo del límite lo pueden hacer mediante el álgebra del límite, mediante técnica algebraica, mediante sustituciones, como se quieran ustedes divertir, estimados estudiantes. Y para la continuidad, pues la cosa es la misma historia de cálculo 1, porque acuérdense que la diferencia entre funciones de una variable y funciones de varias variables, pues los valores son los mismos, lo único que diferencian ese tipo de funciones son las variables, el número de variables. De resto, los resultados son muy parecidos, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que la función es continua en A, si f de A existe, es decir, está en el dominio de f, si el límite de la función en A existe y el límite de la función de f en A es igual a f de A. Tiene que cumplir las tres cosas. Si alguna de esas tres condiciones falla, pues entonces se dice que la función es discontinua en A. Si la función es discontinua en A y el límite de la función en A existe, la discontinua es removible. Si el límite de la función, si la función es discontinua en A y el límite de la función no existe en A, entonces la función tiene discontinuidad irremovible en X igual a A. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta función que aquí está, esto nosotros vimos que 0, 0, el origen no está en el dominio, es discontinuo en A. Pero el límite de esta función en el origen vale 0. Por lo tanto, esta función tiene una discontinuidad removible en el origen, y es la que está ahí. Y se puede probar que esa nueva función es continua en todo el plano XY. Esta función que está aquí vimos previamente que no tiene límite en el origen, pues por lo tanto esa discontinuidad es irremovible. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que hay que ver. Y el otro cuento, pues es la discontinuidad puntual, ¿no? Y otra cosa, pues que hay que tener mucho en cuenta, pues les recomiendo a todos que tengan en cuenta, estos son los mismos resultados que vimos en cálculo 1. Son las discontinuidad global, ¿no? Determinen los puntos en los cuales la función es continua.
evidentemente esta función, esto es continuidad global, ¿no? Esta función está definida si x cuadrado más y cuadrado menos 1, esta cantidad que está aquí es mayor que 0. Es decir, si despejo de aquí, esto me quiere decir que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser mayor que 1. Por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado mayor que 1 quiere decir que son todos los puntos que se encuentran dentro del disco, ¿no? Entonces, eso lo pueden manejar usted muy fácil. Entonces, esto es continuo y esto es continuo. Por lo tanto, porque aquí tengo raíz cuadrada que es continua y x cuadrado más y cuadrado que es continua. Por lo tanto, esta función es continua si x cuadrado más y cuadrado es menor que 1. Por lo tanto, esta función f es continua si x es continua para toda pareja de coordenadas xy del plano xy, valga la redundancia, donde x cuadrado más y cuadrado es mayor que 1. Esas son todas las cosas, y esto es una copia fiel. Yo vuelvo, insisto, si ustedes no tienen claro su cálculo 1, pues esto se les va a diferenciar muchísimo. Pero si ustedes se acuerdan muy bien de su cálculo 1, pues aquí mis estimados estudiantes no van a tener ningún problema. Eso es para continuar puntual, y esto pues obviamente aquí estoy haciendo lo propio con estos resultados que son para continuidad global, composiciones y todo lo demás. ¿Alguna pregunta, jóvenes? De estos temas, porque vuelvo, insisto, esto es un repaso. Yo voy a poner todos estos resultados aquí para que se acuerden de ellos, por favor. ¿Ok? ¿Alguna Profe, pregunta? tengo una pregunta, pero no es acerca del tema, es acerca de la tarea que está estipulada para el domingo, si no estoy mal. Por favor, un momentico, terminemos aquí, ahorita hablamos de eso. Entonces, Ok. ¿alguna pregunta de esto, jóvenes? Esto vuelve a ser un repaso de continuidad de funciones bueno, insisto, de funciones de una ¿qué? De una variable. Bueno, listos. ¿Quién está hablando conmigo? Disculpe. Yo, profe, Samuel. Samuel, ¿usted no estuvo en la reunión anoche o qué? Sí, estuve, solo que, profe, le iba a decir que pues yo estoy trabajando las tareas en hojas de blog y pues yo dejé anoche abiertas las pestañas. Y hoy ya me dice que mi cuestionario está calificado y no sé, no me deja abrirlo como para seguir viendo los puntos. Eso, no, es que eso me toca hacerlo a mí, ¿no? Me toca extender la fecha de la tarea hasta el domingo, y me toca aumentarle el número de intentos. ¿Listo? Ah, ok. Ah, bueno, sí, Entonces, era eso, profe. eso Era yo lo eso hago porque ahorita al mediodía, lo hago. ¿Qué horas son? las 47, 9:47. 9:47. Eso ahorita al mediodía lo hago, ¿vale? Ah, bueno, listo, profe. Yo de todos modos, si Sí. al mediodía no lo reviso, les recuerdo por WhatsApp. Bueno, Sí, gracias, mamá. listo pues. Gracias. Entonces acuérdense, por favor, el próximo lunes las tareas van a estar abiertas hasta el domingo a la medianoche. Voy a aumentar el número de intentos porque algunos ya las habían hecho. ¿Cuántos intentos tenían? 3, creo. ¿Sí? No, profe, había Sí, solamente un intento, creo. ¿Sí? no, yo vi Pero pues 3. uno podía entrar y salir sin problema. Sí. No, pero acuérdense que cada vez ustedes entran o salgan, es un intento, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso porque se les ¿Y puede los intentos complicar. se promedian? No, al Pero final si uno yo no manda las califico, respuestas. no, yo califico el último intento. ¿Sí? Porque allá me aparece un listado de número de veces que ustedes intentan hacer Pues yo lo digo como porque yo había dejado, digamos, todos esos días yo he tenido esas 3 pestañas abiertas, tarea 1, tarea 2 y tarea 3, y pues cuando la página como el módulo se duerme y se sale, entonces yo vuelvo a cargar la página y él me dice como Sí, continuar con el intento 1 y pero ya. entonces, es posible que le cuente el intento, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando se Sí, sienten profe, ya... es que creo que la tarea número 1 sí tenía 3 intentos, pero las otras 2 solo un intento. Sí, tocaría mirarlo entonces. Pero vuelvo, insisto, tengan mucho cuidado con eso de dejar, hemos dicho, cuando ustedes se sientan a hacer la tarea, realmente háganlo de un solo tirón, porque es posible que cuando usted entre y salga, así usted parece que le diga que está continuando con el intento anterior, realmente se lo está contando, ¿no?
Entonces, vamos a hacer eso en un momentico, ¿no? Yo lo voy a hacer en un momentico. Pues, profe, yo en las tareas entré y salí muchísimas veces y nunca me puso problema por un límite, por haber entrado o algo. Siempre me parecía que continuar en el último intento, pero nunca me puso problema para nada. Estuvo de buenas. Eso tiene un número de intentos, ¿no? ¿Sí? Entonces tengan, sí, mire, aquí está la fecha de entrega. Entonces está para hoy, ¿queda para cuándo? Para el 22, ¿no? ¿Estamos? Señor. Sí, señor. Ahí estamos. Qué pena, yo también tenía una pregunta de esto de las tareas. Ajá. Lo que pasa es que intenté hacer lo que dijimos ayer en la reunión, pero no sé por qué cuando pegué la imagen, cuando volví a enviar la tarea no salía la imagen. No sé, pero nosotros hicimos la prueba con Daniel y nos funcionó. Eso Es le iba más, a comentar yo también, disculpe, profe. sí, sí, no Que me funcionó. pasó lo mismo que la compañera, pues cuando uno pega las imágenes sí salen, pero cuando envía la tarea y No uno hace funciona. Sí, hace eso la es lo revisión, que, la imagen ya no se ve. eso es lo que me pasó a mí, Bueno, profe. listos. Entonces, por ahorita, traten de hacerlo así, pero si no funciona, entonces formen un solo archivo y me lo envían, porfa, ¿vale? Como para tener el respaldo. ¿Estamos todos de acuerdo? Listo, profe. Por aquí en alguna parte por acá en alguna parte, número de intentos. ¿Sí lo ven? Voy a elevarlo a 6 para de una vez, para eso, eh, para que usted ya no tenga más problemas, ¿vale? Bueno, jóvenes, nos vemos entonces. Yo me voy a quedar aquí organizando rápidamente esto. Desconectémonos porque debe estar que llega el otro profesor, ¿vale?